Saludo, pues hoy tenemos nuestra última clase, así que felicidades por haber llegado hasta acá. Vamos a esperar un momentito mientras carga la presentación, así que no me van a escuchar por un momento, solo es mientras carga la presentación. Me dice cuando ya le aparezca la misma. Tenemos entonces Ya aparece. una clase. Muchas gracias. Realmente en este curso única y exclusivamente vemos las generalidades del derecho laboral. Todas las cuestiones de práctica y demás, pues ya serán en los siguientes, pues no sé si en el siguiente curso o los dos siguientes más que tienen. Entonces acá vemos las generalidades de nuestro derecho laboral. Dentro de esas generalidades vemos que hay trabajos sujetos a regímenes especiales. Dentro de esos trabajos sujetos a regímenes especiales, definitivamente que se tienen varias disposiciones. Vimos la semana pasada únicamente uno de todos los que hay, pero lamentablemente reitero que son cuestiones que no se cumplen a cabalidad porque reitero que nuestro código de trabajo no tiene muchas reformas. Nuestro código de trabajo de por sí no tiene muchas reformas y dentro de las que tiene, pues no se tienen contempladas estas situaciones. Entonces, se torna que nuestro derecho laboral como tal, pues va teniendo situaciones que ya no son aplicables, pero tampoco hay reformas. Y las reformas, pues son cuestiones que le tocan al organismo legislativo como tal, pues poderse manifestar en cuanto a estos puntos. Entonces los vamos a ver. Yo sé que si yo les preguntara uno por uno, pues se va a dar cuenta que realmente estas situaciones ya no aplican tan así en el mismo. Tenemos el libro de Luis Fernández Molina, y que era el que les decía que podían utilizar de base, ¿verdad? Porque tiene varias cuestiones. Este libro de Luis Fernández Molina, estaba viendo, vamos a ver en la página, tiene sobre la Inspección General de Trabajo, sobre el reglamento, sobre un convenio de la OIT, sobre el ICS, que son algunos anexos que tiene establecidos. Posteriormente a eso, no tiene. En el capítulo 2 tiene historia del derecho laboral, naturaleza, autonomía, fuentes del derecho, contrato de trabajo, derechos y obligaciones, plazos, terminación de los contratos de trabajo, los sujetos, luego tiene sobre la prescripción, las jornadas de trabajo, el salario, las prestaciones laborales, un tema que habla sobre el solidarismo, la ley de servicio civil y no tiene nada más. O sea, eso sería todo el índice de este libro. Entonces, realmente son cuestiones que solamente las vamos a tener en nuestro código. Hay otro libro también de derecho laboral que tampoco tiene pues esa particularidad de los regímenes especiales de como lo tiene nuestro código de trabajo, ¿verdad? Entonces, única y exclusivamente, ¿qué vamos a hacer? Pues verlo desde nuestro código de trabajo, porque no hay algún libro y sí vi una vez una parte, pero solamente era como copiar lo mismo que tenía el código para pasarlo para ocupar unas cuantas páginas. Entonces, tenemos estos trabajos sujetos a regímenes especiales, tienen toda esa particularidad que les indicaba que lamentablemente pues no tenemos como la situación directamente para poderlos ver desde otra perspectiva. Por supuesto que merecen la pena de algunas reformas, por supuesto. Lo reitero, ustedes son las personas que más adelante o más están ahí para poder hacer un tipo de tesis, pues que enhorabuena puedan utilizar todas estas cuestiones que hemos visto en la clase que merecen algún tipo de reforma y pues no está de más que lo puedan utilizar en sus proyectos profesionales. Entonces, vamos a continuar y tenemos que el estudiante conozca las diferentes relaciones especiales del trabajo que hay. Trabajo sujeto a regímenes especiales, les puse acá, ¿dónde tenemos eso? Del artículo 138 al artículo 268 de nuestro Código de Trabajo. Les puse acá el libro de apoyo, que es el libro de Luis Fernández Molina, que se los puse acá desde el inicio. Pues el libro es un libro que por supuesto contiene muchos de los temas que vimos,
pero no contiene ningún capítulo al respecto, por lo que se tiene como apoyo el Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, le reitero nuevamente esa información, no está en ese libro, no tiene, hay otro que tampoco lo tiene, entonces, pues única y exclusivamente lo que tiene nuestro Código de Trabajo. ¿Por qué les dejé en color celeste? Fue el que vimos la semana pasada. El trabajo agrícola y ganadero, pues es el que hemos visto únicamente. ¿Qué otros tenemos? Nuestro código de trabajo, pues también establece el trabajo de mujeres y de menores de edad. Tiene el trabajo a domicilio, trabajo doméstico, trabajo de transporte, trabajo de aprendizaje, el trabajo en el mar y en las vías navegables, el régimen de los servidores del Estado y sus instituciones. Aquí apenas son unos cuantos artículos porque me remite a que cada organismo del Estado pues tiene su propia ley y pues hay una ley de servicio civil y como, así como el organismo legislativo que también tiene su ley de servicio civil para el organismo legislativo. Entonces, por eso es que ese último solamente abarca unos cuantos artículos. Entonces, veamos, ¿qué es importante aquí? El trabajo de mujeres y menores de edad. Sin embargo, ya tuvimos como, no recuerdo si era la segunda o la tercera clase, que hablamos del trabajo de los menores de edad. Vimos cómo lo ven los documentos desde la Constitución, cómo lo ven los documentos nacionales, vimos qué dicen los documentos internacionales. Entonces ya no vamos a abarcar como toda esa situación. Ya tenemos un conocimiento desde la clase 2 en general de trabajo de menores de edad, cómo se ve en Guatemala y en forma internacional, los documentos de soporte desde los derechos humanos, pero veamos, aparte de qué es lo que dice nuestro Código de Trabajo. Para eso tenemos el trabajo de mujeres y menores de edad del artículo 147 al artículo 155. Entonces, yo lo tengo aquí en mi compu, entonces solo déjenme buscar. 147. Y dice, capítulo segundo, trabajo de menores, de mujeres y menores de edad. Me lo hice un poquito más grande. Entonces dice, artículo 147. El trabajo de las mujeres y de menores de edad debe ser adecuado especialmente a su edad, a sus condiciones, su estado físico y su desarrollo intelectual y moral. Entonces, sí tenemos como una pequeña definición de lo que va a ser el trabajo de menores, que por supuesto debe ser de acuerdo a las condiciones físicas que tiene tanto un hombre como una mujer, ¿verdad? Los menores de edad en este caso, y las mujeres. El artículo 148 establece que hay unas prohibiciones. Veamos qué prohibiciones tiene. Para eso le voy a pedir, voy a ver quién me sale aquí primero. Maestrante Mónica. Esa es la primera que logro visualizar. Si pudiera darle lectura al artículo 148, por favor. Y vamos a ver qué prohibiciones se tienen, según nuestro Código de Trabajo, para los trabajos de mujeres y menores de edad. Maestrante Mónica. Bueno, creo que no está. Vamos a ver quién más anda por ahí. Marvin. ¿Me permite? Maestrante Carlos, por favor. Bueno, es el 147, ¿verdad? Ese es 148, donde dice prohibiciones. dice, es el capítulo segundo titulado, denominado Trabajo de Mujeres y Menores de Edad. Artículo 148. Se prohíbe, numeral A, el trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la determinación que de unos y otros debe hacer el reglamento o en su defecto la Inspección General de Trabajo. Inciso C, no leo el B porque está suprimido. Muy El bien. trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. Inciso D, el trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas destinados al consumo inmediato, y el inciso E que dice el trabajo de los menores de 14 años. Muchas gracias. Maestrante, usted que acaba de leer ese artículo 148, ¿cree que se le da cumplimiento a ese artículo 148? Bueno, yo lo que puedo ver aquí es de que hay varias cuestiones que
no sé cómo decirlo, sino subjetivas o que tienden a la duda. Por ejemplo, cuando dice el trabajo diurno de los menores de edad y cantinas u otros establecimientos análogos. Pero en las tiendas, por ejemplo, de artículos de consumo diario, ahí venden cervezas, Ujú. ¿verdad? Eso es lo que yo encuentro, es mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de lugares insalubres y peligrosos, pues en ese sentido, sí, ahí yo no conozco el reglamento o qué dice la inspección de trabajo al respecto, ¿verdad? Que para mí sería ahora una jornada extraordinaria para menores de edad. Bueno, pues eso sí, eso quiere decir de que, bueno, es que aquí hay una posición, ¿verdad? La jornada de 8 horas no se cumple en el campo, no Ujú. se cumple en el interior del país, quizás en la ciudad capital porque por las mismas circunstancias de que está el Ministerio de Trabajo presente, pero créanme, es tal vez contradictorio lo que voy a decir, pero hasta en esta semana que en un restaurante pues yo vi 2 carros del Ministerio de Trabajo, por supuesto, no, por cierto, nuevos los carros, y que iban como 8 personas, bueno, estaban en el restaurante, ¿verdad? Pero yo no había visto así que la inspección de trabajo se movilizara de esa manera. Eso es lo que puedo decirle, maestro. Muchas gracias. Le agradezco mucho, por eso como en una segunda clase vimos todo lo referente a los menores de edad, si deben o no trabajar, qué dicen los documentos internacionales en cuanto a este respecto. Sin embargo, por supuesto que secundamos lo que usted ha dicho, definitivamente que no se cumple a cabalidad. Y definitivamente que para eso se supone que está la Inspección General de Trabajo para dar pues todo el apoyo respectivo, para eso es que hay convenios internacionales de trabajo para pues que se pueda lograr de alguna manera estas situaciones. Y créanme que son cuestiones que en el organismo legislativo como tal se llevan a la mesa. O sea, todo el tiempo, ya trabajé ahí 2 años, entonces todo el tiempo en las mesas de trabajo que se llevan, pues por supuesto que al, a todas las cuestiones que tienen que ver con menores, en las mesas de trabajo, ahí está involucrado este tema. Por supuesto que es un desafío, todos los días sigue siendo un desafío. Nuestro código de trabajo lo plasma desde su artículo 147, 148, pero realmente es un desafío y pues no solo para nosotros, ¿verdad? Para todos los departamentos realmente es un desafío constante y diario que créanme que en el organismo legislativo ahí está. ¿Qué hacen o qué no hacen? Pues eso ya es una cuestión muy aparte. El artículo 149 también nos habla de que se deberían de respetar los horarios de trabajo para quienes van a desempeñar el mismo. Dice, la jornada ordinaria diurna del artículo 116, párrafo primero, se debe disminuir para los menores de edad así, en 1 hora diaria y en 6 horas a la semana para los mayores de 14 años, y en 2 horas diarias y en 12 horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad o menos, siempre que el trabajo de estos se autorice conforme el artículo 150. Es entendido que de acuerdo con el mismo artículo también puede autorizarse una rebaja menor de la que ordena este inciso. Veamos lo que dice nuestro artículo 150. La Inspección General de Trabajo puede extender en casos de excepción calificada, por favor subráyeme ahí maestrante para cuestión de examen, autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de 14 años o en su caso, para reducir total o parcialmente las rebajas de la jornada ordinaria diurna que impone el artículo anterior. Con este objeto, los interesados en que se extiendan las respectivas autorizaciones deben probar, inciso A, que el menor de edad va a trabajar en una vía, vean, porque cuando los menores de edad van a trabajar no es porque tienen alguna necesidad específicamente económica como una persona adulta. Se va a dar este permiso siempre y cuando se enfoque de esta manera, que va a trabajar en una vía de aprendizaje. Así que subrayeme esto para cuestión de examen. Ahí está en el artículo 150, inciso A, que va a trabajar en vía de aprendizaje o, pero esto ya es una excepción,
tiene la necesidad de cooperar en la economía de su familia por extrema pobreza de sus padres, ¿sí? O de los que tienen a su cargo el cuidado de él. Realmente, ni por cualquier circunstancia debería uno de decir, o las legislaciones internacionales o el derecho internacional, que bajo ninguna circunstancia, ni por extrema pobreza, se tiene que un menor de edad tenga que trabajar. Pero nuestra legislación guatemalteca en este artículo establece que si un menor de edad, dentro del proceso del permiso para que pueda laborar, está ante esto de extrema pobreza de sus padres, pues se supone que él sí podría trabajar, no por vía de aprendizaje, sino por una necesidad económica básicamente, pero son las excepciones a la regla. Inciso B, que se trate de trabajos livianos por su duración e intensidad, compatibles con la salud física, mental y moral del menor. Inciso C, que en alguna forma se cumple con el requisito de la obligación de su educación, ¿verdad? O sea, la persona, el menor de edad que va a trabajar, se supone que lo va a hacer de ciertos horarios porque él va a asistir como primordial situación que va a realizar como actividad es ir a estudiar, no trabajar. En cada una de las expresadas autorizaciones se deben designar con claridad las condiciones de protección mínima que debe trabajar los menores de edad. Entonces, en estas cuestiones, pues ya considero yo que queda a discreción de los padres de familia cómo vayan a llevar esta situación. Hay menores de edad que sí deben hacerlo porque la misma precariedad se los establece. Maestrante Ana, le escucho. Sí, en relación a los menores de edad, usted menciona que la edad mínima es de 14 años. Sin embargo, ya no son 14 años, son 15. Uno, porque Guatemala ratificó el convenio 138, donde dice que el trabajo es de 15 años. Entonces, al ratificarlo por el artículo 46 de la Constitución, eso forma parte del derecho interno. Además, pues esa es mi duda porque es cierto, el artículo 32 habla del código, habla de que la edad mínima es de 14. Sin embargo, hay un acuerdo ministerial del año 2019 donde indica que el Ministerio de Trabajo solo va a autorizar a los mayores de 15 años. Entonces, eso, como acá habla también de la edad mínima de 14 años, al haber un acuerdo ministerial, significa, porque se supone que acá se necesita la autorización de la inspección para que hayan menores trabajando. Entonces, no va a ser de 14 años, va a ser de 15. Ok. Gracias, maestrante. Ya no vamos a discutir la menor de edad. Esa clase ya fue discutida en la segunda clase. Vimos posturas, vimos las diferentes, yo les puse todas las leyes que amparan lo del derecho de trabajo. Entonces, por eso al inicio de la clase les dije, ya no vamos a hablar de la edad específica, eso se trató en la segunda clase con legislación, con los documentos y todo lo correspondiente. Aquí solo lo vamos a ver de acuerdo a lo que establece los artículos como tal. Muchas gracias, ¿oyó? Pero sí, ya en la clase número 2, yo les puse todos los artículos, toda la legislación que da el soporte respectivo, ¿sí? Para que cada uno ya tomara, pues, la decisión luego de ver lo que decía la Constitución, lo que decía el Código, lo que decía la ley Pina, lo que decían las leyes internacionales y que cada uno pues tomara su decisión de para usted cuál es la edad mínima correspondiente, ¿sí? Entonces, por eso ya no lo vamos a discutir en esta clase. Entonces, el trabajo de mujeres, muchas gracias, maestrante. Entonces, tenemos ahí, pues, algunas particularidades que establece como trabajo de régimen especial, lo que se tiene en cuanto a las mujeres y a los menores de edad. Por supuesto que no se le olvide todo lo que contiene su clase número 2, creo que fue. Si mal no estoy, era la clase número 2, ahí está la legislación y todos los documentos internacionales que le pueden apoyar y ya cada uno pues puede tomar la mejor decisión que le corresponda. Luego tenemos el artículo 151. También establece que se prohíbe a los patronos anunciar por cualquier medio, el inciso A, sus ofertas de empleo, especificando como requisito para llenar las plazas el sexo, la raza, la etnia, el estado civil de las personas, excepto que por la naturaleza propia del empleo, este requiera de una persona con determinadas características. En este caso, el patrono deberá solicitar autorización ante la Inspección General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer.
Esto les contaba también en su momento, es una cuestión que ha dado de qué hablar. Se supondría que no, o que se tiene prohibido estas cuestiones. Sin embargo, vemos en los periódicos situaciones en donde se está solicitando estas características. Hace como unos 4 meses hablaba con mi colega y entonces él me estaba hablando de la especialidad en una maestría que tenía en Derecho Notarial y él me estaba diciendo que hizo y me mostró su tesis específicamente gracias a un anuncio taxativo que salió en el periódico con todas estas especificaciones, que se prohíbe según nuestro Código de Trabajo porque lo establece acá. Entonces, gracias a esa publicación, y él, pues, obviamente, lo primordial para su tema de tesis fue esa publicación del periódico, y pues está obviamente anexada a la tesis correspondiente, le permitió poder establecer un punto de estudio a través de una tesis de maestría. Entonces, porque si bien es cierto, el Código de Trabajo lo prohíbe de alguna manera, en la actualidad o en las cuestiones no se va a cumplir. Por eso les decía, son regímenes especiales que nuestro Código de Trabajo dice una cosa, pero realmente cuando vamos a la práctica, pues no se cumple a cabalidad, ¿verdad? Esto sigue siendo un desafío, como todo en nuestra sociedad, es un desafío constante de las autoridades, de las personas que estamos en la sociedad, pues esto va a ser un desafío de todos los días. Entonces, gracias a que, y eso es hace poco, o sea, había una publicación como tal que sirve para hacer un estudio de alguien que se va a graduar de una maestría, ¿verdad? Luego dice, inciso B, hacer diferencia entre mujeres solteras y casadas y o con responsabilidades familiares para los efectos del trabajo. No debería de suceder, sin embargo, sucede, pero nuestro Código de Trabajo lo tiene como una prohibición. Inciso C, despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo, eso no se puede hacer. Nuestro Código de Trabajo no lo permite. Y si se diese el caso de este inciso C, pero eso no lo van a ver conmigo, eso lo ven más adelante, no sé si tienen 1 o 2 cursos de derecho laboral, ignoro esa parte, de los cursos de derecho laboral que tengan, donde ya van a ver eminentemente cuestiones de casos específicos y todo eso de demandas y todo, pues ahí hay, por supuesto que si se llega a despedir a una trabajadora, pues se tiene que pedir la reinstalación de la misma, pero eso lo ven en las cuestiones colectivas quien se los vaya a dar. Entonces tenemos acá despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo, por supuesto que no se puede hacer. Sin embargo, créanme que en la actualidad, a pesar de que tenemos un código de trabajo, las leyes anexas del código de trabajo, que vienen a darle soporte, las leyes de servicio civil que le dan soporte, los pactos colectivos, tienen beneficios y todo, aún así se despide a mujeres que están embarazadas, ¿sí? Entonces, se supondría que si está aquí en este artículo, pues no debería de incumplirse, se incumple, y por eso es que tenemos cuestiones de reinstalación en los órganos jurisdiccionales respectivos. Entonces, dice inciso C, despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia, quienes gozan de inamovilidad, salvo que por causa justificada originada en falta grave a los deberes derivados del contrato, de conformidad con el artículo 77, en este caso, el patrono debe gestionar el despido ante los tribunales de trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta y no podrá ser efectivo el mismo hasta no tener la autorización expresa y por escrito del tribunal. En caso el patrono no cumpliera con la disposición anterior, la trabajadora podrá concurrir a los tribunales a ejercitar su derecho de reinstalación en el trabajo que venía desempeñando y tendrá derecho a que se le paguen los salarios dejados de devengar durante el tiempo que estuvo sin laborar, que en derecho laboral le llamamos los salarios caídos que dejó de percibir. Inciso D, para gozar de la protección relacionada con el inciso que antecede, la trabajadora deberá darle aviso de su estado al empleador, quedando desde ese momento provisionalmente protegida. Y dentro de los 2 meses siguientes deberá aportar la certificación médica de su estado de embarazo para su protección definitiva. Esto, maestrantes, es bien importante. O sea, yo sí he conocido en el trabajo muchas personas que dicen, sí, pero estoy embarazada, pero tiene miedo porque piensa, no sabe de estos derechos. Piensan que porque están embarazadas las van a despedir, no saben que hay una protección y sobre todo como un régimen especial del derecho en el trabajo, piensan que no las van a despedir. Hay personas que ya llevan varios meses y no quieren decir, pero necesitamos que dé el aviso respectivo.
Otras personas quieren dar el aviso y en ese momento no quieren entregar su prueba o el certificado médico que tienen de sangre para comprobar que están embarazadas, solamente dar el aviso. Aquí dice que tiene un plazo específico, y lo dice acá, de 2 meses siguientes para poder entregar ese documento. ¿Por qué no se hace alguna vez? Esto lo vi en un diplomado que estuve estudiando de menores y de mujeres, y no se hace específicamente porque hay algunas mujeres que han tenido varios abortos. Entonces, el hecho de decirle a su patrono, pero estos ya son casos excepcionales, decirle a su patrono que está embarazada cuando ya ha perdido quizás 2 o 3 veces a su bebé. Entonces, para una tercera vez ya no quiere dar el aviso y no quiere por esa misma situación de que no sabe si va a volver a perder al bebé. Por eso mismo o esas circunstancias es que nuestro código también establece que no en el instante deba usted dar la prueba, solo decir que está en estado de gestación o la palabra que se quiera utilizar, para posteriormente tener el lapso para poder ya dar la prueba respectiva. No es porque la persona no lo tenga o esté mintiendo. Va a ser dependiendo pues la situación de quien sea la persona que está embarazada y la circunstancia en la que lo está. Para darle cumplimiento, hay personas que también hemos visto que está embarazada y en el instante quiere gritarlo a los 7 vientos y va y lo dice y presenta las pruebas y todo. Hay personas que no, por eso mismo es que nuestro código pues establece ese lapso de tiempo para, dependiendo de la situación en que se encuentra la persona, sea la forma en que lo va a hacer de conocimiento de las autoridades. Lo que sí es cierto es que no se debería de despedir. Hay personas que no saben y que como no saben, por supuesto que no se les va a dar cumplimiento. Todo esto, por supuesto, que si hay un incumplimiento da origen a iniciar los procesos ante los órganos jurisdiccionales. Dependiendo también el tiempo de contratación, el tipo de contratación, pues así van a ser los derechos que se van a tener. Alguien que es 011 en una empresa, pues por supuesto, y si tienen un pacto colectivo o tienen algún documento dentro que le va a beneficiar lo que dice su ley de servicio civil, el código de trabajo y toda la normativa que le pueda apoyar, por supuesto que de acuerdo al principio tutelar del trabajador, pues hay personas que van a gozar de muchos días. Yo ya les indiqué y les mostré, en esta clase ya no, pero en las otras clases anteriores les mostré que hay que hacer un cuadro para saber qué beneficios se tienen en cuanto a ese tema. Mujeres embarazadas, pues hay que ver qué dicen las diferentes leyes con respecto a eso, la institución, dependiendo a quién va a defender, a dónde pertenezca, para saber, porque no a todos lamentablemente les va a aplicar lo mismo. Entonces, para saber qué derechos y qué no tiene, pero sí va desde la contratación. ¿Cómo fue contratado esa persona? Solo con eso ya no tiene los mismos derechos, ¿sí? Vimos hace poco en mi trabajo a una persona que hace las cuestiones de limpieza dentro de la institución y pues ella, por supuesto que no tiene una plaza 011 dentro de la institución, pues está por X forma de contratación y ella estaba embarazada y solo se le dio un mes y al mes ella ya estaba ahí, ni siquiera el mes, fueron como 3 semanas y ya estaba ahí. ¿Por qué? Porque su contratación es muy diferente a quien tenga 011 y pues va a tener todos los beneficios de los pactos colectivos y todas las cuestiones. Todo esto, maestrante, va a depender. En el derecho laboral no podemos generalizar porque para eso hay una contratación, cómo fue contratada la persona, tiene o no ciertos beneficios que desde las mujeres embarazadas pues se debe o no gozar, ¿verdad? Luego dice, inciso E, exigir a las mujeres embarazadas que ejecuten trabajos que requieran esfuerzo físico considerable durante los 3 meses anteriores al alumbramiento. Realmente que se supone que este inciso E se debería de respetar, pero no se respeta. O sea, yo lo he visto y no solo yo, sé que si le pregunto a ustedes, pues más de alguien ha visto a alguien que está embarazada y está subida porque tiene que trabajar, yo qué sé, en un centro comercial, en un lugar donde pues se venden alimentos, está subida con una gran caja hasta allá arriba, está cargando cosas pesadas, ya va a dar a luz, pero su contratación es totalmente diferente a alguien que goce de otros beneficios por el reglón en el cual ha sido contratada. Entonces, lamentablemente, por eso les decía, son regímenes especiales que por ser especiales, de todas maneras no siempre se van a cumplir ya al hablar de una totalidad de las mujeres. La madre trabajadora, el artículo 152, gozará de un descanso retribuido con el 100% de su salario
durante los 30 días que precedan al parto. 54 días siguientes, los días que no pueda disfrutar antes del parto se le acumularán para ser disfrutados en la etapa posparto. De tal manera que la madre trabajadora goza de 84 días efectivos de descanso durante este periodo. Aquí tenemos un mínimo, maestrantes, pero va a depender el reglón presupuestario en el que está contratado, va a depender, reitero nuevamente, si tiene un pacto colectivo de condiciones de trabajo que puede ser que le aumente esto, va a depender de la ley de servicio civil y que dice en el apartado para poder saber en la totalidad cuánto es lo que va a gozar esa mujer embarazada. Luego dice, inciso A, la interesada solo puede abandonar el trabajo presentando un certificado médico en que conste que el parto se va a producir probablemente dentro de las 5 semanas contadas a partir de la fecha de su expedición o contadas hacia atrás de la fecha aproximada que para el alumbramiento se señala. Todo médico que desempeñe cargo remunerado por el Estado o por sus instituciones queda obligado a expedir gratuitamente este certificado, a cuya presentación el patrono debe dar acuse de recibido para los efectos de los incisos B y C del presente artículo. Inciso B. La mujer a quien se haya concedido el descanso tiene derecho a que su patrono le pague su salario, salvo que esté acogida a los beneficios del ICS, en cuyo caso se debe observar lo dispuesto para los reglamentos que este último ponga en vigor. Y a volver a su puesto de una vez concluido el descanso posterior al parto, o si el respectivo periodo se prolonga conforme al concepto final del inciso siguiente. El mismo puesto o a un equivalente en remuneración que guarde relación con sus aptitudes, capacidad y competencia. Inciso C. Si se trata de aborto no intencional o de parto prematuro no viable, los descansos remunerables que indica el inciso A de este artículo se deben reducir a la mitad. Por favor, subráyeme ahí para cuestiones de examen, ahí están. En el caso de que la interesada permanezca ausente de su trabajo un tiempo mayor del concedido a consecuencia de enfermedad que según el certificado médico se deba a su origen al embarazo o al parto, por favor subraye eso para cuestión de examen, durante todo el lapso que exija su restablecimiento, siempre que ésta no exceda de 3 meses contados a partir del momento en que dejó sus labores. Inciso D. Los días de asueto y descanso semanal y las vacaciones que coincidan dentro de los descansos que ordena este artículo deben pagarse en la forma que indica el capítulo 4 del título 3, pero el patrono queda relevado durante el tiempo que satisfaga dichas prestaciones de pagar los que determine el inciso B. Inciso E. El pago del salario durante los días de descanso anteriores y posteriores al parto se subordina al reposo de la trabajadora y debe suspendérsele si el instituto, o sea, el ICS o la Inspección General de Trabajo a solicitud del patrono, compruebe que dicha trabajadora se dedica a otras labores remuneradas. Inciso F. La trabajadora que adopte a un menor de edad, por favor subraye eso porque sí hay un beneficio y un derecho para las que adoptan a un bebé, tendrá derecho a la licencia postparto para que ambos gocen de un periodo de adaptación. Subraya ahí qué periodo van a gozar, su periodo de adaptación. En tal caso, la licencia se iniciará a partir del día inmediato siguiente a aquel en que se le haga entrega del o la menor. Para gozar de este derecho, la trabajadora deberá presentar los documentos correspondientes en que se haga constar el trámite de adopción. Aquí también hemos visto algunas veces que hay personas que, por supuesto, sea cual sea la circunstancia, que no pueda tener hijos, que no quiera, que la situación que sea, y quiere adoptar, a pesar de que tenga hijos o quiera adoptar un hijo, tiene que ver lo que dice este inciso F como mínimo de cuestiones que se deben realizar. Hay personas que llegan a su trabajo y quieren decir que tienen a un menor de edad y que quieren gozar de ciertos derechos, pues obviamente que nuestro código de trabajo desde el primer momento se los da, pero ojo con eso, cuando se le pregunta, por supuesto que la única forma para poder adoptar a un menor de edad es de acuerdo a lo como se vincula a través del Consejo Nacional de Adopciones y todo el proceso y el trámite con el Consejo Nacional de Adopciones. Una persona no puede llegar a su trabajo y decir que quiere gozar de ese periodo y cuando se le pregunta dónde está el documento, pues obviamente que acredite la adopción, no lo tenga, porque entonces eso ya es constitutivo de un delito que pertenece
al derecho penal. Entonces hay que tener cuidado con esto. El único o la única forma de poder adoptar a una persona es a través del Consejo Nacional de Adopciones. Él lleva todo el procedimiento respectivo y pues se dan los documentos respectivos que acreditan la paternidad o la maternidad, pues en este caso. Cualquier otra situación no puede darse, o sea, no puede llegar cualquier persona a decir que va a gozar de este beneficio sin tener un proceso eminentemente legal para poder adoptar a un menor de edad. Entonces, estas cuestiones hay que tener cuidado porque si le están en la calidad del patrono, pues una situación como esta, él no debe quedarse callado, debe poner su denuncia a las autoridades respectivas, porque no es posible que haya un menor de edad que alguien lo tiene en su poder y no tiene los papeleos del Consejo Nacional de Adopciones. Entonces, si estamos pues en este lado, pues hay que hacer las denuncias respectivas para no caer en el delito de omisión de una denuncia. Y pues si estamos en el otro lado, pues tratar de ver la situación, cómo está, para poderle dar la mejor de las asesorías, independientemente pues de la situación en la que se encuentre el, la trabajadora como tal. Posteriormente tiene, y por supuesto, reitero nuevamente, maestrantes, que todo esto va a depender también de los beneficios que yo le he dicho en derecho laboral. Tiene que hacer un subcuadro, ver qué otros beneficios van a tener pues las personas, y si es de una entidad privada, pues lo mínimo que dice el Código de Trabajo es lo que se debe cumplir. Para todos los demás, dependiendo el contrato, el tipo de renglón presupuestario en el que están contratados, si hay algún documento como los pactos colectivos de condiciones de trabajo, que dicen para saber los beneficios. Esto en el derecho laboral no aplica erga omnes, como se dice. La palabra erga omnes quiere decir para todos, no aplica directamente así. Va a ser para cada pues caso en particular. Esto es porque nuestro derecho laboral lo permite de esta manera. Artículo 153. Toda trabajadora en época de lactancia puede disponer de un lugar donde trabaja de media hora, 2 veces al día, durante sus labores, con el objeto de alimentar a su hijo. La trabajadora en época de lactancia podrá acumular las 2 medias horas a que tiene derecho y entrar 1 hora después al inicio de la jornada o salir 1 hora antes de que este finalice. Con el objeto de alimentar a su menor hijo o hija, dicha hora será remunerada y el incumplimiento dará lugar a la sanción correspondiente para el empleador. El periodo de lactancia se debe computar a partir del día siguiente en que la madre retorne a sus labores y hasta 10 meses después. Por favor, subráyeme eso porque ahí está el fundamento legal. Salvo que proporcione que prescripción médica, esta deba prolongarse. Aquí hay tanto que decir. No todas las mujeres que son madres, pues se les da este derecho. Sin embargo, el Código de Trabajo lo tiene, pero las personas no saben. En las instituciones del Estado sí hay algo que decir, pero se protege de una mejor manera que las personas que están fuera. Las personas que están en las entidades privadas, si bien es cierto, está este beneficio, es muy difícil que se les cumpla. Y si no, en todo caso, les dicen que solamente media hora. La persona sabe que existe un derecho y si no lo sabe, pues lo va a ignorar y va a aceptar las condiciones que se le están diciendo. Muchas veces es, bueno, aunque no me dejen gozar de mi hora de lactancia, de mi media hora o del beneficio que tengo, es preferible eso a que me quiten el trabajo, ¿me entienden? O sea, se encuentran ante varias situaciones. En el Estado, ¿qué podemos decir? Algo tan palpante que yo veo en mi trabajo. Hace poco, bueno, ahorita la niña tal vez ya tendrá como 2 años. Entonces mi compañera, pues estuvo embarazada. ¿Qué le pasaba a ella? Que cada vez que tenía que irse a sacar leche, pues se tenía que ir a su carro, porque donde trabajo, por ejemplo, no tenemos un lugar específicamente que diga, este es para las mamás que tengan que dar de lactar, no se cuenta. La única forma donde ella podía era cerca de donde trabajo, pues está, de la unidad donde trabajo, pues está el sanitario. Entonces ella a veces ya no le daba tiempo, no sé cómo sea esa parte, pues en el sanitario tenía que ir cuando ya no le daba tiempo, pues ir al sanitario. Lo higiénico que puede ser eso también.
Y la otra forma ella decía es que no tengo dónde, tampoco se podía poner ahí enfrente de todos a hacerlo, no se cuenta muchas veces en los lugares de trabajo, y eso que les estoy diciendo que son entidades del Estado, con esta parte de protección para las mujeres. También, ¿qué tenía que hacer? Que se iba a su carro. Entonces, en el parqueo, pues se metía a su carro, pero sudando salía por el calor y todo, y ahí se estaba encerrada en su carro tratándose de sacar leche. Se hizo varias veces una manifestación en cuanto a esto, existen los sindicatos, pero es una cuestión que hasta hoy en día, pues no es que se tenga una solución como tal, ¿verdad? Y eso que les estoy diciendo de cuestiones que suceden eminentemente en el Estado, ¿verdad? Y imagínense, si en el Estado no se tiene un lugar específico para que una mamá pueda gozar de este derecho, que es un derecho mínimo que en el trabajo de regímenes especiales lo tiene contemplado nuestro Código de Trabajo. Imagínense en las entidades privadas, o puede que alguna entidad privada pues sí tenga establecido, pero es muy raro que una entidad privada tenga ahí para las mamás. Realmente es una de las cuestiones, y yo sé que pues aquí hay mamás y si uno les preguntara, pues algunas pueden tener cosas a favor y otras pueden tener cosas en contra con respecto a este tema. Veamos entonces, posteriormente, eso es para cuestiones de examen, por favor subraye. Y por último, en el examen, vea, artículo 155. Todo patrono que tenga a su servicio más de 30 trabajadoras queda obligado a condicionar un local a propósito para que la madre alimente sin peligro a sus hijos menores de 3 años. En la institución donde estoy, habemos más y no se habilitó esto, o sea, no se le da cumplimiento a esto. Y para que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo. O sea, si no tienen un lugar las mamás, mucho menos para que puedan dejar a sus hijos. Realmente se dan cuenta, está este artículo 155 como un derecho para las mamás, realmente en la actualidad es algo que no se cumple. Bajo el cuidado de una persona, pero no es en todos lados. Por ejemplo, en el organismo legislativo, ellas sí tienen un lugar, las mamás, en donde ellas pueden, no recuerdo la edad, pero sí pueden ir como a dejar a sus niños ahí para que se los cuiden durante el tiempo que están trabajando. No todos los lugares pues tienen este beneficio como tal. Bajo el cuidado de una persona idónea designada y pagada por aquel, dicho condicionamiento se ha de hacer en forma sencilla dentro de las posibilidades económicas del patrono y a juicio y con el visto bueno de la Inspección General del Trabajo. Entonces, creo que dentro de todo lo que vamos a ver hoy, pues definitivamente que esto es una de las cuestiones pues más tocadas. Realmente hay derechos para las mujeres, hay derecho para quien va a adoptar, hay derechos para dar de lactancia y realmente son cuestiones que en la actualidad lo vemos todos los días, no se cumple, pero en nuestro Código de Trabajo, sin embargo, tiene un apartado específico como un régimen especial, algo que realmente no le damos cumplimiento. Siguiente, tenemos un trabajo a domicilio. Este trabajo a domicilio, ¿quién no tiene una persona, verdad, que realice este tipo de trabajo? Veamos artículo 156. Maestrante Brenda Yesenia. Esa es la que puedo visualizar ahí. Artículo, por favor, y si lo pudiera leer, habilita su micrófono y le escuchamos, por favor. Gracias, ya vi que está encendiendo su micrófono. Sí, buenas tardes. ¿Qué artículo me dijo, perdone? 156, por favor. Ahorita lo voy a ver. Artículo 156. Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de este. La venta que haga el patrono al trabajador de materiales con el objeto de que éste los transforme en artículos determinados y a su vez se los venda a aquel,
o cualquier otro caso análogo de simulación constituyen contrato de trabajo a domicilio y da lugar a la aplicación del presente código. Dichas simulaciones son prohibidas. Muchas gracias, maestra. Todo el tiempo hemos visto personas que trabajan, lo único que no sabíamos que se llama y que están realizando un trabajo a domicilio, ¿sí? Muchas veces hay personas, y yo le he visto, personas que, y más que todo lo veo en mamás, que pues el esposo tiene que ir a trabajar o si no tiene, ¿verdad? La situación que sea, la persona no tiene con quién dejar a sus hijos, lo que gana no es suficiente para poderle pagar a una niñera y todas esas situaciones, entonces trabaja desde casa, que tiene que elaborar collares, que tiene que elaborar canastas, o que la empresa le dice, mire, yo lo que quiero es solamente que usted haga la estructura de alambre de las piñatas. Eso es lo que yo quiero, eso lo puede hacer usted en su casa y le voy a pagar dependiendo cuántas haga por hora, cuántas haga por día. Por supuesto que esto va a ser para que ella se pueda acoplar a su horario de su casa para ver a sus hijos o al menor o a los menores, no sé. Entonces, para eso existe este trabajo a domicilio. Todo el tiempo lo vemos, pero no lo veíamos como de esta forma, que nuestro código de trabajo sabe que existe ese tipo de contratación, pero le llama como un trabajo a domicilio. Dice, todo patrono que ocupe los servicios de uno o más trabajadores a domicilio debe llevar un libro sellado y autorizado por el Departamento Administrativo de Trabajo. Por supuesto que estas empresas no hacen eso, le dan el trabajo a alguien, pero no saben que deberían de cumplir porque es un tipo de contratación que está regulado desde nuestro Código de Trabajo. Nombres y apellidos de los trabajadores, la dirección donde viven, la cantidad o la obra que se les ha encomendado, la cantidad, calidad y precio de las materias primas que van a suministrar, la fecha de entrega de esas materias a cada uno de los trabajadores y la fecha en que estos deban devolver los respectivos artículos elaborados, el monto correspondiente, la remuneración. Además, debe hacer cumplir comprobantes por duplicado que el trabajador debe firmar cada vez que reciba los materiales que deban entregarse o el salario que le corresponde, y que el patrono debe firmar y dar al trabajador cada vez que éste le entregue la hora ejecutada. En todos estos casos debe hacerse la especificación o individualización que proceda. Si una de las partes no sabe firmar, debe imprimir su huella digital. Esta es una cuestión que pues pertenece al derecho notarial y que ahí se establece. Entonces, realmente hemos visto estas cuestiones, pero por supuesto que las empresas no van a hacer esto. Yo he platicado con unas personas y realizan este tipo de trabajo en piñatas, por eso lo he sabido, o sea, realizan piñatas, ellas no están en ningún inventario ni nada. Si se va y se pregunta desde la Inspección General de Trabajo al lugar, no, solamente tengo a 2, 3 empleadas que están ahí, que son las que venden las piñatas, pero detrás de eso, por supuesto que existe quien hizo la base de las piñatas. Por supuesto que no se cumple con ninguna de estas cuestiones, cabe la excepción, puede que existan empresas que sí lo estén haciendo, pero en la mayoría de casos realmente hay alguien que tiene la necesidad porque no puede pagar una niñera y no puede dejar a sus hijos porque aún están pequeños, pues acepta este tipo de contratación de esta manera. Lo que le importa es ganar, yo que sé, 15, 20 quetzales diarios, no sé cuánto le vayan a pagar dependiendo de lo que realice, a no tener un empleo, ¿me entienden? Entonces, realmente se tiene contemplado nuestro código de trabajo como una forma y en un régimen especial, pero que en la actualidad, por supuesto, que tampoco se cumple en estas condiciones. Todavía dice el artículo 158, los trabajos defectuosos o el evidente deterioro de materiales que autorizan al patrono para retener hasta la 10ª parte del salario que perciban los trabajadores a domicilio, mientras se discuten y declaran las responsabilidades consiguientes. Y ahí puede usted leer el resto. Veamos el siguiente. El siguiente también es uno de los trabajos que se suena en la sociedad todo el tiempo, un trabajo doméstico. Veamos acá, artículo 161. Sí se tiene regulado un trabajo doméstico como tal. Del 161 al artículo 166. Veamos a quién tengo acá. No logro ver a nadie. Un segundo. Maestrante Héctor Vinicio. Sí, licenciada. Artículo 161, por favor. Gracias. Bueno, artículo 161. Trabajadores domésticos son los que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseo, asistencia y demás,
propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, que no importen lucro o negocio para el patrón. Muchas gracias. Artículo 162. Salvo pacto en contrario, la retribución de los trabajadores domésticos comprende, además del pago en dinero, el suministro de habitación y manutención. ¿Quién no tiene hoy en día a alguien que le realice un trabajo doméstico como tal? Hay personas que hoy en día tienen el trabajo doméstico como tal, pues tienen a una persona que está para, pues valga la redundancia, hacer ese trabajo de casa. Hay personas que se quedan dentro del lugar, ¿verdad? Se les proporcionó una habitación con su servicio sanitario o una habitación para que se quede ahí. Hay otras personas que por supuesto que no se les cumple, que no se cumple esta situación, no se quedan, tienen que ir todos los días. O sea, realmente este trabajo doméstico es algo que sí está hoy en día, que está presente y pues que se da en diferentes circunstancias. ¿Qué es lo difícil de un trabajo doméstico como tal? A simple vista decimos sí, todo el mundo. Hoy en día, por las particularidades de las cosas, por supuesto que tenemos a una persona que nos pueda realizar este trabajo. Pero, ¿qué hay detrás de ese escenario? Si vemos y platicamos con una trabajadora, puede que para algunos sea una experiencia buena, puede que para otra no la sea. Lo bueno no lo vamos a platicar, vamos a ver lo que no, para ver qué se puede hacer desde la hora de legislar estas cuestiones. Si uno le pregunta a alguien que trabaja en una casa, hace poco le preguntaba a alguien por casualidad, eh, estaba platicando con ella y pues me contó lo difícil de alguien que trabaja dentro de la casa, ¿verdad? Como ese trabajo doméstico como tal. Me dice ella, me dan una habitación en la casa, o sea, tengo una habitación y ella me decía, dentro de mi habitación tiene un baño privado, por supuesto que es mucho más pequeño que a todo el resto de la casa. Ok, todo eso está perfecto, tiene donde dormir y todo. Pero me dice, lo malo de estar dentro de la casa es que siento que no tengo un horario de trabajo. ¿Por qué? Porque quieren que me levante a ver a los niños, o sea, no solo son las cosas de la casa, un trabajo doméstico va enfocado o se quisiera ver como alguien que va a realizar las tareas de la casa, barrer, trapear, lavar la ropa, cuestiones como esas, pero muchas veces, como en este caso, me decía ella, mire, entre que tengo que ver a los niños, entre que tengo que hacer el desayuno, entre que tengo que hacer el almuerzo, ver la casa, ver las compras, realmente tengo que hacer todo en una misma contratación, si lo queremos ver así. Y me dice, hay veces que me levanto desde las 4:30 de la mañana porque tengo que levantarme a hacer una leche, porque el niño ya se va a las 5 de la mañana, o sea, la mamá ya no se levanta, soy yo quien se levanta, prepara la leche y estoy despierta desde las 4:30 de la mañana todos los días. Y a veces me dan las 11, 12 de la noche y yo no me logro dormir y le pregunto, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene ese extenso horario? Y me dice, porque a veces es jueves o viernes y los patronos dicen que como ya trabajaron toda la semana, que se van en la noche de parranda, de fiesta, de lo que sea. Y pues como yo estoy vivo ahí en la casa, me dicen, ay, que Ana los mire. Y entonces son niños pequeños, yo no me puedo ir a dormir y entonces ya se torna una situación difícil donde estoy despierta desde las 4:30 de la noche y todavía jueves, viernes y sábado los patronos salen y tiene que estar despierta para cuidar de un menor de edad. Entonces tiene sus pros y su contra. Si hacemos una encuesta de las personas que trabajan en una casa, no todas van a contar una versión buena. Por supuesto que habrán personas que van a contar una versión bonita, una versión de que solo van 3 horas, van 4 horas, pero la persona que se queda dentro de la casa realmente ya no es solamente un trabajo doméstico, también requiere y resulta siendo niñera por un mismo salario. Los salarios tampoco son altos para las personas que tienen esto. A esta persona que le decía y le digo, mire, ¿y descansa algún día o no descansa ni un día? No, se supone que debo descansar los días domingos, pero me dice, mire, últimamente no he descansado porque los niños ya estaban en evaluaciones finales y me dice ella, fíjese que mi patrona me dijo, ay, los niños ya van a estar de vacaciones, así que los domingos ya ni los va a tener, porque ¿quién va a ver a los niños? Entonces, este trabajo doméstico se supone que nuestro código de trabajo lo tiene como un régimen especial en donde tiene derechos mínimos. Obviamente hay obligaciones, pero realmente la persona que está del otro lado haciendo el trabajo doméstico en nuestra actualidad es bien difícil.
Obviamente la persona que es patrono siempre se va a defender. El que es patrono es la parte pudiente, si lo queremos ver así, la parte que va a pagar y que está en todo su derecho, como le decían a Ana. Ese es un nombre ficticio que le puse, ¿verdad? Por ejemplo, Ana. Y le digo, pero mire, ¿por qué no busca otras opciones o todas esas cuestiones? Y ella me decía, mire, ella me dice todo el tiempo, o sea, mis patronos me dicen, mire, si usted se va, aquí hay otra para que venga, pero yo necesito el trabajo. En fin, vamos a toda esa misma necesidad que tienen las personas y eso los hace aceptar muchas veces cuestiones que son no correspondientes a pesar de que nuestro código de trabajo lo tenga regulado. Entonces, veamos qué más dice. Les conté un poquito el escenario. Yo sé que si yo le preguntara, más de alguno sabe la historia de alguien, ¿verdad? Dice, artículo 163, el patrono le puede exigir, aquí vemos una obligación que tiene el trabajador y un derecho que va a tener el patrono. El patrono puede exigir al trabajador doméstico, antes de formalizar el contrato de trabajo y como requisito esencial, la presentación de un certificado de buena salud expendido dentro de los 30 días anteriores por cualquier médico que desempeñe un cargo remunerado por el Estado o por sus instituciones, quien lo debe extender en forma gratuita. Realmente que se cumpla esto va a ser dependiendo de la persona que va a contratar a alguien en su casa. Como lo mínimo sería esto, por supuesto que ahora piden antecedentes penales, antecedentes policíacos por la misma situación en la que nos encontramos. El trabajo doméstico no está sujeto, vea esta particularidad de esto. Cuestión de examen, vea artículo 164. El trabajo doméstico no está sujeto ahora ni a limitaciones de la jornada de trabajo y tampoco le son aplicables. ¿Se da cuenta lo que dice esto? No tienen un horario específico, pero también a veces se abusa de las personas. Sin embargo, dice, los trabajadores domésticos gozan de los siguientes derechos. Veamos, porque por lo menos sí tienen derechos. A, deben disfrutar de un descanso absoluto mínimo y obligatorio de 10 horas diarias, de las cuales por lo menos 8 han de ser nocturnas y continuas y 2 deben destinarse a comida. Dígame si en el caso de Ana, la pobre, tiene este derecho. No lo tiene. A pesar de que el código lo establece como un derecho que ella puede gozar. Inciso B. Durante los días domingos y feriados que este código indica, deben forzosamente disfrutar de un descanso adicional de 6 horas remuneradas. Dígame si se cumple o no. Pues no estamos aquí para ver solo lo malo, también lo bueno. Hace poco también platicaba con un colega y entonces me comentaba de que pues sí estaba un poco atareado y no lo habíamos visto en unas actividades y entonces ¿qué le había pasado? Si le había pasado algo. Y nos comenta, no, lo que pasa es que la persona que trabaja en mi casa está gozando de su periodo de vacaciones. Entonces, pues por supuesto que se fue cierto tiempo porque le dimos el tiempo de vacaciones y pues entonces tanto a él como a su esposa, por supuesto que les toca correr con los niños y pues hacer todas las actividades que normalmente no lo hace porque para eso está la persona, digámoslo así. Entonces tampoco hay escenarios, todos son malos. Por ejemplo, en este caso yo decía que buenísimo que la chica pues le están dando su periodo de goce de vacaciones como tal. Entonces, por eso les digo, hay personas que sí lo van a vivir hasta con sus derechos palpantes y otras personas que realmente la van a pasar realmente feo en cuanto al hablar de un trabajo doméstico. Luego dice, ¿qué pasa si una persona se enferma? Pues aquí está todo lo referente. El artículo 165 tiene inciso A, B, C, D y E. Para cualquier cuestión, si una persona se enferma. Veamos, inciso A. No vamos a leer todos, pero veamos el inciso A. Toda enfermedad contagiosa o infectocontagiosa del patrono o de las personas que habitan la casa donde se prestan los servicios domésticos da derecho al trabajador para dar por terminado su contrato, a menos que se trate de afecciones por las que existen y hayan sido tomadas medidas de prevención de probada eficacia. Veamos. Hemos leído en este trabajo doméstico el contrato todo el tiempo. Realmente en la práctica las personas que tienen un trabajo doméstico, ¿será que realmente le celebran un contrato? No. Aquí el Código de Trabajo nos dice el contrato todo el tiempo establece el contrato y en la práctica realmente ni siquiera se le celebra un contrato. Solamente es que lleve ciertos papeles o cierta papelería, antecedentes penales, antecedentes policíacos, lo del certificado médico, cartas de recomendación y
pues varias cuestiones como muy extensas que se les pide, lo llevan, pero nadie les está celebrando un contrato. Por supuesto que hay excepciones a la regla, habrá algunos que sí les celebrarán contratos, pero realmente en la mayoría de casos tienen a las personas como un trabajo doméstico sin contrato, ¿sí? Y lo quería hacer mención porque nuestro código todo el tiempo dice el contrato, y pues realmente en estos trabajos de regímenes especiales hemos visto también en el anterior que decía el contrato, pero realmente a puras penas si logran tener un trabajo las personas como para qué todavía les realicen un contrato, realmente no. Entonces, ¿qué pasa si se logran enfermar y todo? Pues eso lo tenemos establecido en estos artículos. Luego dice, son causas justas para que el trabajador, en el artículo 166, para que el patrono ponga término al contrato sin responsabilidad de su parte la falta de respeto. Vea, porque esto por supuesto que es un derecho, por supuesto que va a tener el patrono. La falta de respeto o el maltrato notorio del trabajador doméstico para las personas que habitan la casa donde se prestan los servicios y la desidia manifiesta de este en el cumplimiento de sus obligaciones. Realmente este artículo 66 me da como pena que esté plasmado dentro de nuestro código de trabajo y que en el caso de Ana, pues a ella se le ha explicado cuáles son las vías, lo que podría hacer, pero ella también explica, ¿verdad?, la necesidad que ella tiene, por supuesto que de ese trabajo, y aunque esté ahí casi que todo el día, pues por supuesto que ella necesita el trabajo, no tiene los beneficios que se supone va a tener acá y que, por ejemplo, ahora ya le dijeron, mire, los niños ya van a estar de vacaciones, así que sus días domingos ya no los tiene porque no solo tiene que hacer los trabajos de la casa, sino también ver a los niños. Entonces se da cuenta un trabajo doméstico, lo ideal. La vez pasada recibí un curso eh, cuando estaba viendo estas cuestiones de menores y otra vez un diplomado que era sobre los niños de la calle. Entonces, en estas cuestiones del trabajo doméstico, pues lo ideal, como hablar de menores de edad, como hablar de mujeres, como hablar de los menores de edad en condiciones de calle, y todas las personas que resultan siendo vulnerables de alguna manera ante el derecho, se requiere o se quiere que las legislaciones vean una mejor forma de legislar, una mejor forma de tener derechos, para que estas personas pues no lo sufran o no lo vean tan mal de que existe un derecho pero que no los protege. Y sí los protege, pero en la realidad es que no los protege. En este trabajo doméstico, por supuesto que también se requiere que las personas pudiesen servir o trabajar o hacer lo que tengan que hacer, pero que también se les respete desde la humanidad, ¿verdad? Lo que puede hacer. Imagínense en el caso de Ana, está despierta desde las 4 de la mañana, los jueves, viernes y sábado. Ella le da las 12, 1 de la mañana y no se ha dormido, pero sin embargo a las 4 de la mañana tiene que estar levantada todos los días, sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Pues hay esfuerzos definitivamente y se los puedo decir cuando estudiamos estos diplomados. Los estudiamos y hay diferentes esfuerzos. A veces en estos diplomados estudian personas de otro país que me tocó así, con personas de otros países, cada quien cuenta cómo lo establece su legislación, pero sin embargo caemos que aquí o en otro país definitivamente que el trabajo doméstico o las personas vulnerables como los menores de edad, las mujeres, las situaciones de calle, todas estas cuestiones vamos enmarcadas a que cada país tiene su propia legislación, tienen derechos como regímenes especiales en el trabajo doméstico, pero realmente la actualidad y la realidad es otra, no solo en Guatemala, esto es en otros países. Cuando estudio estas cuestiones me gusta porque a veces pensamos que tal vez solo nuestro país vive estas injusticias para estas personas, pero realmente no. Cuando ya platicamos en los foros y todo con otras personas, pues es una realidad que también lo tienen otros países y que también están en la vanguardia todos los días de poder buscar una mejor solución y una mejor legislación, pues para esas personas. De que existen, por supuesto, nuestro código de trabajo lo tiene, el código de trabajo de ellos también lo tiene, lo que pasa es que no se da el cumplimiento como tal. Veamos qué otro tenemos. Por eso cuando veo esto, siempre pienso, realmente estos regímenes especiales, yo no sé si son, el código de trabajo los tiene como especiales porque quiso no dejar nada de lado y que todos tengan derechos y que todos tengan obligaciones. Por supuesto que por el derecho, el principio tutelar del trabajador se requiere
pues más derechos, ¿verdad? Y que se cumplan. Pero cuando veo estos regímenes especiales nos damos cuenta que no. La realidad es otra, lo tenemos plasmado en un código, pero se queda ahí en el código. Y lo peor también es saber que la gente sabe sus derechos, pero o los exige y los despide, o se aguanta y permanece. Entonces, es un desafío diario realmente. Entonces, tenemos un siguiente que es un trabajo de transporte. ¿Dónde tenemos el trabajo de transporte? Del artículo 167 al artículo 169. Veamos qué establece esto. Vamos a ver a quién está por acá. Juan Óscar Alfredo. Artículo 167, por favor. Ok, dice capítulo quinto, trabajo de transporte, artículo 167. Trabajadores de transporte son los que sirven en un vehículo que realiza la conducción de carga y de pasajeros o de una u otros, sea por tierra o por aire. Muchas gracias. ¿Puedes seguir el artículo 168 también, por favor? Perfecto. Artículo 168. No pueden ser trabajadores de transporte los que no posean la edad, los conocimientos técnicos y las aptitudes físicas y psicológicas que determinen las leyes o reglamentos aplicables. Son también causas justas para que el patrono dé por terminados los contratos de esos trabajadores la infracción de la prohibición que indica el artículo 64, inciso C, y la falta notoria del respeto que se debe a los pasajeros. Muchas gracias. Entonces tenemos, gracias maestrante, tenemos un trabajo que también es denominado el trabajo de transporte. Pues dice, son los que sirven, como lo ha leído el maestrante, en un vehículo que realiza la conducción de carga y de pasajeros o de una u otra cosa, sea por tierra o por aire. Pues sí, tenemos y todos hemos visto el transporte, ¿verdad? Porque lo utilicen de una u otra manera, pero hay un transporte, ¿verdad? Aquí se ve por aire, por tierra, pero hay un tipo de transporte. Entonces, por supuesto que hay personas que nos van a dar ese transporte de alguna manera y por supuesto que están sujetos a obligaciones y derechos como tal. Que todas tienen siento que cada una de estas cuestiones hay cosas por decir, ¿verdad? Entonces ya hemos visto ahí quienes no pueden ser los trabajadores de transporte. Por supuesto que un menor de edad no podría conducir. Sin embargo, recuerdo que hace como 2, 3 semanas apareció en una noticia, estaba viendo yo que sacaron la foto de un menor de edad conduciendo un transporte, ¿verdad? Se supone que no debería de suceder eso porque si no tiene la edad para conducir, por supuesto que no lo podría hacer. Bueno, veamos. Con el objeto de mejor aplicar los principios y disposiciones de este código, de todos los que hemos leído, el que menos artículos tiene es este de transporte. Entonces, dice, con el objeto de mejor aplicar los principios y disposiciones de este código a las empresas de transporte aéreo o terrestre, el organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe dictar los reglamentos que prevé el artículo anterior y los demás que estime necesarios sobre las siguientes bases. A, los reglamentos respectivos pueden ser aplicados a todo el territorio de la República, a una sola actividad de transporte o una empresa determinada y en todo caso se han de dictar oyendo de previa a los patronos y trabajadores que resulten afectados. Inciso B, dichos reglamentos deben emitirse tomando en cuenta la necesidad de que no se interrumpa la continuidad en el servicio que es propia de las mencionadas empresas, la seguridad que éstas deben ofrecer al público y los derechos de los trabajadores. Nuestro código de trabajo se queda corto, únicamente nos da del artículo 167 al artículo 169. Yo más lo veo como una forma de decir, existe el transporte, existe el derecho de transporte. Hay personas que, por supuesto que si queremos ir por tierra, como lo dice acá, por aire, pues por supuesto que va a haber alguien, hay una empresa que nos va a proporcionar el avión en el que vamos a ir, el transporte público, al hablar de la vía terrestre, pues sí tenemos esa vinculación de nuestro código de trabajo sí se queda corto, en que solo nos deja 3, y lo veo como, sí, hay un derecho de transporte, pero no dice más. Esto, por supuesto, que ya le toca a las entidades, por supuesto, de las conducciones viales y todas estas cuestiones, como venir y tener el régimen especial de todo esto, porque lo deja así,
Sencillo, práctico, existe un derecho de transporte, pero no dice nada más. Si ya vemos nuestro transporte, por supuesto que hay muchas medidas, todo el tiempo hay peligros para quienes van a trabajar en esto, quién va a ser piloto, si es un pasajero, o sea, todas estas cuestiones les deja muy subjetivas, muy al aire. Veamos qué más dice nuestro código de trabajo, trabajo de aprendizaje. Esto del trabajo de aprendizaje es muy importante. Es un trabajo donde una persona pues va a poder aprender un oficio y creo que esto sucede todo el tiempo. Lo que pasa es que no sabíamos que está en el código de trabajo regulado de esta manera como un trabajo de aprendizaje. Artículo 170. Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión o oficio, sea directamente o por medio de un tercero y les dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo. Entonces, este tipo de trabajo está establecido dentro de nuestros regímenes especiales del derecho de trabajo. Yo lo recuerdo tan palpante. Por ejemplo, mis padres. Mis padres siempre fueron de la idea con nosotros que debíamos aprender algo y no creer que todo lo tenemos en la vida, que ellos no lo pueden dar y todo. Recuerdo que cuando cumplimos cierta edad, todos nosotros fuimos, bueno, excepto mi hermana pequeña, pero ahí todos fuimos a desempeñar algún trabajo. Mis papás no lo veían como una necesidad de que le pague, sino es como que por lo menos aprenda un oficio y aprenda a valorar y muchas cosas así. A uno de mis hermanos, por ejemplo, en la esquina de mi casa, o sea, era solo cruzarse la calle y en la esquina, y así un pedacito, está un carpintero. Entonces, bueno, que mi hermano vaya y 1 hora todos los días en la tarde, que vaya y recoja por lo menos la viruta, que aprenda a usar, yo no sé cómo se llamará eso, y que aprenda a usar ese aparato para sacar la viruta, que por lo menos barra y ayude al señor ahí y aprenda un oficio. Por supuesto que uno cuando tiene esa edad no lo quiere hacer o yo qué sé, y no ve lo valioso que puede ser. Esto podría entrar en que nos estaban enseñando un arte, una profesión, un oficio, y por supuesto que mi hermano ahora, por ejemplo, él no se dedica a eso, pero mi hermano puede hacer una mesa, puede hacer porque iba y aprendió. A mí, por ejemplo, en mi casa era para el otro lado, en la esquina, había una tortillería. Entonces mi mamá que vaya, que aprenda. Y entonces me recuerdo que iba, pues por supuesto que no, tampoco tiene que ser algo peligroso, ¿verdad? Entonces era llegar a la esquina de mi casa, dar la vuelta y ahí estaba la tortillería. Entonces era que por lo menos aprenda a jalar las tortillas en la máquina que van rápido, por lo menos que alcance una palangana, que barra, y en fin, cuestiones como estas situaciones puede pasar todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, esto, uno en la práctica, y se los cuento desde mi familia, pues es una cuestión que no era porque necesite trabajar y necesite el dinero, sino es porque vaya y aprenda. Y me recuerdo que la primera semana la señora me dijo, mire, le voy a dar 5 quetzales. Mi mamá no quería que me dieran ni un quetzal. Mi mamá era así como, no, es más para que aprenda, para que vaya. También me recuerdo que cuando mi hermana fue a lo de la carpintería, el señor le dio como 2 quetzales el sábado. Y mi mamá, no, no le dé nada. Aquí es para que él aprenda un oficio, un arte. Ya trayéndolo a la realidad, nuestro código de trabajo lo tiene establecido para quien quiera aprender, pero es una cuestión para que aprenda, pero aquí se va a llamar, como ha quedado estipulado, como un trabajo eminentemente de aprendizaje. Entonces, realmente en los hogares, pues pasa, hoy en día no lo sé, realmente no sé si los padres, yo no tengo hijos, pero no sé si los padres hacen estas cosas, pero yo se los cuento desde mi experiencia. Entonces, hay un trabajo de aprendizaje. El contrato de aprendizaje solo puede estipularse, vea, a plazo fijo, subraya ahí, y debe determinar la duración de la enseñanza, su desarrollo gradual con el monto de la retribución que corresponde al aprendiz en cada grado o periodo de la misma. En la Inspección General de Trabajo se debe vigilar porque todo contrato de aprendizaje, vea, porque se supone que se debería de celebrar un contrato, porque es un trabajo de aprendizaje, dure únicamente el tiempo que a su juicio sea necesario, tomando en cuenta la edad que tiene el aprendiz, la clase, el método, el tipo de enseñanza, la naturaleza del trabajo. Vea por qué este trabajo de aprendizaje es bien importante. Al término del contrato, esto es el artículo 172, de aprendizaje, el patrono, ¿qué le debe dar al aprendiz? Un certificado. ¿Ve? ¿Qué debe darle? Le debe dar un certificado. Para cuestión de examen, subraya ahí su artículo 172, le deben dar un certificado en el que conste la circunstancia de haber aprendido el arte, la profesión o el oficio de que se trate. Vea qué más dice.
Si el patrono se niega a extender dicho certificado, la Inspección General de Trabajo, a solicitud del aprendiz, debe ordenar la práctica de un examen de aptitud, el que debe efectuarse en alguna de las escuelas de enseñanza industrial del Estado o, en su defecto, por un comité de trabajadores expertos en el arte, profesión o oficio respectivo, asesorados por un maestro de educación primaria. Si el aprendiz resulta aprobando en el examen, el patrono no puede dejar de extenderle dentro de, vea, para cuestión de exámenes hay un plazo de 24 horas siguientes el certificado. Los exámenes a que se refiere este artículo no son remunerados. Artículo 173. El patrono puede despedir sin responsabilidad de su parte al aprendiz que adolezca de incapacidad manifiesta para el arte, la profesión o el oficio de que se trata. El aprendiz puede poner término al contrato con solo un aviso previo de 5 días. Vea, porque si hay una persona que se encuentra en este régimen especial, pues no va a contar lo que ya hemos visto allá para poder dar un aviso de que ya va a dejar de trabajar. Aquí solamente son 5 días. 174. El trabajo y enseñanza en los establecimientos correccionales de arte y oficios y en las demás instituciones análogas deben regirse por las normas de este capítulo, que les sean aplicables, y por las especiales que indiquen los reglamentos que emite el organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Educación Pública. Entonces, sí tenemos esta forma de que se pueda llevar a cabo el aprendizaje de una persona. ¿Qué puedo decirles yo de esto? Pues quizás habrán padres como los míos, que nosotros por supuesto agradecemos que nos hayan, por supuesto que no teníamos 6 años, ya éramos grandes, y pues nos mandaron a hacer este tipo que para nosotros era una experiencia, pero que ya cuando lo vemos acá digo, pues podría haber sido un trabajo de aprendizaje, tanto él y mis hermanos, pues todos aprendimos más de alguna profesión así, porque ellos lo permitieron, pero vean, desde el derecho de trabajo es un trabajo de aprendizaje, que sí, alguien puede estar con alguien, pues específicamente para aprender un arte. Siento que esto hoy en día no se aplica tanto porque por supuesto que para eso hay, por ejemplo, en Quetzaltenango está el INTECAP, en donde se enseñan como carreras como más prácticas que tal vez entran más en un trabajo de aprendizaje. Alguien que quiere aprender de mecánica, alguien que quiere aprender de electricidad para cortar el pelo, cuestiones de belleza, alguien que quiere la carpintería, pues hay como el INTECAP, bueno, también aquí en Guatemala está, pues estos lugares en donde hay un trabajo de aprendizaje, pero propiamente para ir a asistir y que se les dé, ¿verdad? Antiguamente, pues de alguna u otra manera se tenía establecido en la forma de aprender y que pues se puede establecer un certificado para poder decir que se tiene este trabajo de aprendizaje. Tenemos el trabajo en el mar y en las vías navegables. Se da cuenta que ya decía trabajo de transporte y decía que el que pueda dar la persona tanto en las vías aérea y en la vía terrestre. No decía en las vías del mar, porque lo tiene establecido a partir del artículo 175 al artículo 190 como el trabajo en el mar y en las vías navegables. Entonces, veamos. De todos, este sí tiene un poquito más, al igual que el trabajo aprendizaje y el trabajo de los menores, pues tiene un poquito más de articulado. El trabajo en el mar y en las vías navegables, artículo 175. Mayra Lorena Cruz, si pudiera leer el artículo 175, maestrante, por favor. Maestrante Miguel Ángel Ramírez, si pudiera leer el artículo 175, por favor. Artículo 175. Trabajadores del mar y de las vías navegables son los que prestan servicios propios de la navegación a bordo de una nave, bajo las órdenes del capitán de esta y a cambio de la manutención y del salario que hayan convenido. Son servicios propios de la navegación todos los necesarios para la dirección, maniobra y atención del barco, de su carga o de sus pasajeros. Se llama contrato de embarco el contrato de trabajo que realicen dichos trabajadores.
Muchas gracias. Para cuestión de examen, por favor, subraye, porque sí tiene un nombre este contrato que se celebra con ellos. El contrato de trabajo de embarque. Artículo 176. ¿Quién es el patrono? También aquí nos dice, para efectos de examen, vea, porque aquí sí lo dice, el patrono es el naviero o armador, propietario o no de la nave, que la apareja, pertrecha y expide su propio nombre y por su cuenta de riesgo, y que percibe las utilidades que produce y soporta todas las responsabilidades que la afectan, en armonía con el artículo segundo. Artículo 77 también nos dice quién es un capitán para efectos de examen. El capitán de la nave es el representante del patrono, salvo que el mismo patrono actúe como capitán y goce de las facultades, y dice cuáles son las facultades que tiene. Dentro de ellas se establece que el inciso A es el jefe superior de la nave y a su cargo corre el gobierno y la dirección de la misma. La tripulación y pasajeros le deben respeto y obediencia en todo lo que se refiere al servicio de la nave y a la seguridad o al salvamento de las personas y carga que se conduzca. Inciso B es el delegado de la autoridad pública para la conservación del orden de la nave, para el servicio, seguridad o salvamento de este, conforme lo indica el artículo anterior. Tiene además las atribuciones y debe cumplir los deberes que las leyes de orden común le señalen. Por supuesto que si es una persona que lleva a su cargo lo del mar, por supuesto que en algún momento toca tierra, que ya no pertenece, digamos, a los límites de Guatemala, pues está a lo que dicen las leyes internacionales y el derecho internacional y las leyes aplicables al país al que va, ¿verdad? Esto es como lo mínimo que se debe tener, pero por supuesto que para estas cuestiones, tanto de la vía aérea como del mar, pues ya hay cuestiones en donde el derecho internacional también pues forma parte. El contrato de embarco puede celebrarse, vea, porque aquí lo dice, artículo 178, subraya ahí, por tiempo indefinido, a plazo fijo o únicamente por el viaje, que ya se sabe el destino de ida y vuelta. Ahí dice cómo se les va a pagar en el artículo 178, dependiendo pues el tipo de viaje que va a realizar. El artículo 179, el patrono queda siempre obligado a restituir al trabajador al lugar o puerto que para cada modalidad de contrato establece el artículo anterior antes de darlo por concluido. No se exceptúa el caso de siniestro, pero sí el de prisión impuesta al trabajador por delito cometido en el extranjero y otros motivos que denoten imposibilidad absoluta de cumplimiento. ¿Por qué hace mención de esto? Porque les digo que cuando ya estamos y salimos de los límites de Guatemala, por supuesto que hay un derecho internacional y por supuesto que no se debe cometer ningún delito, ¿verdad? Entonces, pues por eso en nuestro Código de Trabajo hace énfasis en el derecho internacional y pues las cuestiones que puedan suceder si se comete un delito que ya sea fuera de la jurisdicción de Guatemala. Artículo 180. Si una nave guatemalteca cambia de nacionalidad o perece por naufragio, se ha de tener por concluidos los contratos de embargo. Vea, porque esto está ahí de embargo relativos a ella en el momento en que se cumpla la obligación que trata el artículo 79. También en este sí tiene establecido, como tiene más artículos, el artículo 181. Son causas que facultan al patrono para dar terminado el contrato de embarco. Vea, por favor, subraya ahí y dice, inciso A, B, C, D. Y luego dice, son causas que facultan al trabajador, o sea, tanto el trabajador como el patrono. En esto sí queda establecido cuáles son las causas por las que pueden dar por terminado. Entonces, vean, también para el trabajador están inciso A, B, C, D del artículo 182. Vea el artículo 183 para cuestiones de examen. Dice, no pueden las partes dar por concluido ningún contrato de embarco, ni aún por justa causa. Vea en qué momento, mientras la nave está en viaje. O sea, ahí tiene que resolver el viaje. Mientras esté en viaje, no se puede dar por concluido ningún contrato de embarco, ¿sí? Luego, si puede que el trabajador sufra de alguna enfermedad durante el viaje, el artículo 186 nos da esa respuesta. Aquí es importante el artículo 188, por favor le pido que subraye, es ilegal la huelga que declaren los trabajadores cuando la embarcación se encuentre navegando o fodeada fuera de puerto. O sea, ahí no pueden ellos estar haciendo ningún tipo de huelga. Entonces ve artículo 188.
Y ahí termina. Y por último, ya solo tenemos el régimen de los servidores del Estado y sus instituciones. Para esto sabemos que hay una ley de servicio civil y nuestro código de trabajo únicamente se remite a decir que las relaciones entre el Estado, las municipalidades y demás entidades sostenidas con fondos públicos y sus trabajadores se regirán exclusivamente por el Estatuto de los Trabajadores del Estado. Por consiguiente, dichas relaciones no quedan sujetas a las disposiciones de este código, por eso les he repetido siempre, ahí están las leyes de servicio civil, vea a quién está representando o a quién va a representar para saber cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, qué es lo que le aplica. Y 192, el Estatuto de los Trabajadores del Estado regulará todo lo relativo a su selección, promoción, traslado, permuta, suspensión, remoción y las obligaciones, derecho y prestaciones que le corresponda. Por eso es que nuestra ley de servicio civil y las leyes de servicio civil hablan sobre esto. Si queremos saber algo sobre los traslados, la ley de servicio civil lo va a tener. Los permisos, las suspensiones, las remociones, todas estas cuestiones la tienen. Por eso yo le he dicho desde el inicio del curso, cuando va a representar a un trabajador, vea de dónde viene, del Estado, de una institución privada, vea qué derechos, ya le mostré los cuadros, cómo lo puede hacer, para saber qué cuestiones tiene usted que solicitar a la hora de irse a un órgano jurisdiccional, para saber qué derechos o qué obligaciones pues le corresponden a cada uno de las personas que va a tener a su cargo. Y pues eso ha sido todo, no hay nada más por decir, vimos lo referente al derecho laboral, únicamente de las cuestiones generales que tiene nuestro código de trabajo, y pues ya con eso hemos dado por terminado el curso. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes, les deseo los mejores de los éxitos en la última fase, que sería el examen final, y hemos dado por terminado el curso, ya solo queda pendiente su examen, y que tengan un excelente sábado. Les voy a pasar la presentación de hoy y con eso estaríamos, así que tengan un excelente sábado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bendiciones.